A la luz del desgarrador tiroteo de la escuela de Apalachee, se ha puesto bajo escrutinio un inquietante patrón de oportunidades perdidas por el FBI. Las nuevas y escalofriantes revelaciones en torno al tiroteo del Instituto de Apalachee han puesto al descubierto un inquietante descuido del FBI que podría haberlo cambiado todo. A pesar de recibir una amenaza anónima en línea el año pasado que indicaba la posibilidad de un suceso tan devastador, no se tomaron medidas preventivas fundamentales. Veámoslas. El FBI recibió una amenaza anónima en línea el año pasado. Una desafortunada tragedia ha golpeado a Estados Unidos. El 4 de septiembre de 2024, en el Instituto Apalachee del condado de Barrow, Georgia, se produjo otro suceso horrible, que se convirtió en el tiroteo más mortífero de la historia de Georgia. El incidente se cobró la vida de 2 estudiantes y 2 profesores, dejando a una comunidad de luto y a un país que se enfrenta a las ramificaciones de la violencia armada en las escuelas. La tragedia se ha visto agravada por la revelación de que el FBI tenía conocimiento previo del potencial violento del presunto tirador desde el año anterior. Dado que el FBI conocía la existencia del tirador del Instituto Apalachee, se plantean serias dudas sobre si esta tragedia podría haberse evitado. Ahora aquí está la nueva información aterradora que ha salido sobre el presunto asesino. El 21 de mayo de 2023, el Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI recibió varias pistas de fuentes anónimas sobre amenazas de llevar a cabo un tiroteo en una escuela publicadas en Internet. Estas amenazas no especificaban dónde ni cuándo se produciría el tiroteo, pero incluían fotos de armas de fuego. Al cabo de un día, el FBI localizó el origen de estas amenazas en Georgia. Las pistas fueron enviadas originalmente por usuarios de la plataforma de redes sociales Discord. Tras este descubrimiento, la oficina del FBI en Atlanta transmitió la información a las autoridades locales del condado de Jackson para que siguieran investigando. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Jackson se hicieron cargo de la investigación. Entrevistaron a un chico de 13 años y a su padre, que estaban relacionados con las amenazas en línea. El padre confirmó que poseía armas de caza, pero aseguró a las autoridades que su hijo no podía acceder a las armas sin supervisión. El chico negó haber proferido amenazas y mencionó que había dejado de utilizar Discord porque le preocupaba la posibilidad de ser pirateado. Le preocupaba que alguien pudiera hacer un uso indebido de su información personal. Según el informe de los investigadores, el sospechoso expresó su preocupación por el hecho de que alguien le acusara de amenazar con disparar en un colegio, afirmando que nunca diría algo así, ni siquiera en broma. También dijo a los investigadores que había borrado su cuenta de Discord. Lo más inquietante es que los investigadores descubrieron que el nombre de usuario asociado a la cuenta de Discord estaba en ruso. Los investigadores señalaron en su informe que la traducción de las letras rusas deletrea el nombre Lanza. Destacaron que Lanza era el apellido del individuo responsable de la tragedia de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook. Ese autor era Adam Lanza, que disparó y mató a 26 personas en lo que se considera el tiroteo masivo más mortífero en la historia de Connecticut y el más mortífero en una escuela primaria en la historia de Estados Unidos. 20 de las víctimas de Lanza eran niños de entre 6 y 7 años. El hijo y el padre sospechosos dijeron al ayudante del sheriff que no conocían la dirección de correo electrónico ni hablaban ruso. El informe del incidente revela que el FBI llevó a cabo después una revisión más profunda del chivatazo. Los chivatazos procedían de varias direcciones IP, aunque las ubicaciones exactas seguían sin estar claras. Según el informe, el chivatazo incluía detalles sobre el usuario de la cuenta de Discord, señalando que el correo electrónico vinculado a la cuenta estaba registrado a nombre del sospechoso. También mencionaba que la cuenta se creó el 2 de abril, una fecha que contradice la afirmación del sospechoso de haber eliminado su cuenta con anterioridad. El informe destacaba además discrepancias en la información facilitada. Las direcciones IP indicaban que se accedió a la cuenta de Discord desde Fort Valley y Statesboro, así como desde Buffalo, Nueva York y el norte de Virginia, lo que sugiere múltiples lugares de uso. Según el audio de la entrevista obtenido por la CNN, durante la investigación se puede oír a un ayudante del sheriff decir: «Dios no lo quiera, si las amenazas en línea se convirtieran en un tiroteo real». Y por desgracia, eso es exactamente lo que ocurrió. En la época de la investigación policial, en 2023, los padres del sospechoso estaban atravesando un divorcio, en el que el niño de 13 años se quedaba con su padre, mientras que su madre asumía la custodia de otros 2 hijos. El padre del sospechoso dijo a los investigadores que el chico tenía dificultades para hacer frente a la separación de sus padres y que a menudo sufría acoso escolar. Su padre también señaló que el adolescente iba regularmente a cazar y a disparar con él,
e incluso compartió una foto del chico con sangre de ciervo en las mejillas. Según la transcripción obtenida de la oficina del sheriff, el padre dijo una cosa sobre su hijo que debería haber hecho saltar las alarmas. Conoce la gravedad de las armas y lo que pueden hacer, y cómo usarlas y no usarlas. A pesar de estos inquietantes detalles, el informe afirma que los investigadores no encontraron pruebas sólidas que relacionaran al chico o a su padre con las amenazas vertidas en Internet. Sin pruebas sustanciales, las autoridades cerraron el caso. Lo que preocupa a muchos es que había conexiones en el nombre de usuario que podrían haberse investigado más a fondo. El sheriff del condado de Jackson, Janice Mangum, dijo: «Lo investigamos al máximo, y si hay pruebas suficientes para acusar, acusamos. En este caso, en ese momento, sentimos que él podría justificar esa alegación, y es por eso que no había un cargo en ese momento». La única acción que tomaron la oficina del sheriff del condado de Jackson y el FBI fue dar un aviso a la escuela secundaria del sospechoso. Nada más. Ahora que se ha establecido que la tragedia podría haberse evitado, es importante echar un vistazo a lo que ocurrió exactamente en el tiroteo de la escuela secundaria Apalachee 2024. ¿Quién es el sospechoso y qué medidas han tomado las autoridades hasta el momento? Una semana antes del tiroteo todos los profesores recibieron una forma de identificación llamada Centegix, que incluye un botón de pánico para cualquier posible situación activa en la escuela. Estas tarjetas de identificación ayudaron a las fuerzas del orden locales a responder rápidamente al reciente tiroteo. Aquel fatídico día, Colt Gray, de 14 años, salió de su clase de álgebra sobre las 9:45 de la mañana. La puerta se cerró automáticamente y él golpeó varias veces en ella para volver a entrar en su clase. Un alumno vio una pistola en su mano y se negó a permitir que Gary volviera a entrar en el aula. Tras negársele la entrada, se dio la vuelta y empezó a disparar a la clase vecina. Sobre las 10:20 se decretó el cierre de la escuela y las fuerzas del orden acudieron sobre las 10:23 tras recibir llamadas sobre un tirador activo en la escuela. Cuando el sospechoso Gary se rindió inmediatamente al enfrentarse a las fuerzas del orden, habían muerto 4 personas. Una de las víctimas fallecidas, identificada como Mason Schermerhorn, de 14 años, envió un mensaje de texto a su madre durante el tiroteo para decirle que estaba a salvo y refugiado en el interior de un baño. Las otras víctimas fallecidas son Christian Angulo, de 14 años, y 2 profesores de matemáticas, Cristina Irimí y Richard Aspinwall. La primera víctima del tiroteo, el profesor de educación especial David Phoenix, recibió disparos en la cadera y el pie. Afortunadamente, sobrevivió a la tragedia. Durante el tiroteo, uno de los alumnos envió estos desgarradores mensajes a su madre cuando se dio cuenta de que había un tirador activo en la escuela. Al menos otras 9 personas, 8 alumnos y un profesor de la escuela de Winder, resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. En un principio, las autoridades no dieron a conocer el nombre del sospechoso. Solo lo describieron como un chico de 14 años que fue rápidamente detenido. Más tarde, Chris Hossey, director de la Oficina de Investigación de Georgia, identificó al tirador de la escuela como Colt Gray. Hossey también declaró que Gary sería acusado de asesinato y juzgado como un adulto. Se informó de que Gary utilizó un rifle de estilo AR-15 durante el tiroteo. Sin embargo, las autoridades no han dado más detalles sobre el arma, cómo se cree que Gray se hizo con ella o cómo la introdujo en la escuela. Según las últimas actualizaciones, Gary ha sido acusado de asesinato. Se ha fijado su primera comparecencia ante el tribunal y comparecerá por vídeo desde un centro de detención juvenil para los procedimientos en el juzgado del condado de Barrow. Su padre, Colin Gary, de 54 años, ha sido acusado de 4 cargos de homicidio involuntario, 2 cargos de asesinato en segundo grado y 8 cargos de crueldad hacia los niños. En Georgia, el asesinato en segundo grado se define como causar la muerte de alguien durante el acto de cometer actos de crueldad en segundo grado contra niños, independientemente de la intención del autor. Este delito puede dar lugar a una pena de prisión de entre 10 y 30 años. Por otro lado, cargos como homicidio doloso y asesinato con alevosía conllevan una pena mínima de cadena perpetua. Pero, ¿por qué se ha acusado al padre de Gary? Verás, el padre del sospechoso fue arrestado después de que dijo a los investigadores que compró a su hijo el rifle estilo AR como regalo de Navidad el año pasado. Este es el mismo rifle estilo AR que supuestamente fue utilizado en el tiroteo de la escuela. Sobre esta detención, el director del FBI, Chris Hossey, dijo durante una conferencia de prensa: «Estos cargos se derivan de permitir a sabiendas que su hijo Colt posea un arma.
Lo que es profundamente inquietante es el hecho de que Colin Gary compró un rifle de alta potencia como regalo de cumpleaños en diciembre de 2023 para su hijo. Este regalo en particular se hizo meses después de que funcionarios federales y locales investigaran al padre y al hijo en relación con amenazas en línea de cometer un tiroteo en una escuela. Por cierto, los cargos contra Colin Gary constituyen otro caso en el que los fiscales responsabilizan a los padres de la implicación de sus hijos en tiroteos escolares. En un caso histórico, en abril de 2024, los padres de Michigan Jennifer y James Crumbley se convirtieron en los primeros en ser condenados en relación con un tiroteo masivo en una escuela de Estados Unidos. Recibieron sentencias de al menos 10 años de prisión por no asegurar un arma de fuego en su casa y por ignorar los signos de deterioro de la salud mental de su hijo antes de que disparara mortalmente a 4 estudiantes en 2021. Y aunque Colt Gary ha sido detenido, las autoridades están lidiando con una pregunta importante. ¿Cuál fue su motivo detrás del tiroteo en la escuela? Matthew Fagiana, sargento de policía retirado y consultor de las fuerzas del orden, afirma que las autoridades podrían encontrar el motivo, ya que el joven de 14 años se entregó voluntariamente y no se suicidó. Un elemento importante de la detención del sospechoso serán las entrevistas que conceda a los investigadores. Cada vez que alguien comete un asesinato en masa, una de las preguntas más importantes que intentamos responder es el por qué. Y dado que muchos autores de tiroteos en centros escolares se suicidan o son abatidos por las fuerzas del orden para impedir que sigan causando daños a otras personas, a menudo nos quedamos sin saber el por qué y solo podemos elaborar teorías basadas en su historial y en las pruebas que dejan tras de sí. Además, afirmó que la detención podría proporcionar información útil sobre la mente del autor del tiroteo en la escuela. Dijo: así que cuando se detiene a un sospechoso, las fuerzas del orden y los expertos de muchos niveles esperan utilizar sus declaraciones y evaluaciones como una oportunidad para mitigar la probabilidad de que estos hechos vuelvan a ocurrir. Los investigadores están examinando todos los ángulos posibles, incluidos los antecedentes de Gray y cualquier comportamiento anterior. Sin embargo, el hecho de que el FBI y la oficina del sheriff del condado de Jackson cerraran el caso 2023 contra Gray, a pesar de las claras señales de advertencia, plantea serias dudas sobre la negligencia. Si las autoridades hubieran actuado de otro modo en 2023, tal vez realizando más evaluaciones psicológicas o vigilando más de cerca a Gray, esta tragedia podría haberse evitado. Es difícil ignorar que las señales estaban ahí, pruebas claras de comportamiento amenazador, pero el caso se cerró de hecho sin un seguimiento suficiente. El FBI, conocido por sus minuciosas evaluaciones de amenazas, tuvo la oportunidad de hacer un seguimiento más riguroso, pero en lugar de ello, se basó en una causa probable para cerrar el caso. Además, uno no puede evitar preguntarse si esta falta de acción fue algo más que un simple descuido. ¿Hubo una decisión deliberada de restar importancia a la gravedad de las amenazas de Gray en 2023? ¿Podrían las presiones institucionales u otros factores desconocidos haber contribuido al sobreseimiento de lo que era claramente un caso preocupante? Estas preguntas siguen sin respuesta, lo que arroja una oscura nube de duda sobre si se trató realmente de un caso de oportunidades perdidas o de algo más intencionado. ¿Fue una oportunidad perdida deliberada? No se puede negar que el FBI y la oficina del sheriff del condado de Jackson pasaron por alto banderas rojas en el tiroteo de la escuela secundaria Apalachee 2024. He aquí algunas cosas que arrojarán mejor luz sobre esta cuestión. Una evaluación eficaz de las amenazas en las escuelas exige una acción inmediata, una vigilancia continua y recursos sustanciales, elementos que faltaron notablemente en la respuesta inicial del FBI. Por ejemplo, tras identificar una amenaza en línea, la oficina del FBI en Atlanta transmitió la información a la oficina del sheriff del condado de Jackson. La oficina del sheriff concluyó su investigación preliminar limitándose a aconsejar a las escuelas locales que mantuvieran vigilado al sujeto, una medida que infravaloraba significativamente la gravedad de la amenaza. Este enfoque fue un descuido crítico, ya que hizo recaer directamente en las escuelas la carga de la vigilancia de posibles peligros, sin el apoyo adecuado ni una orientación detallada. Además, las autoridades tomaron al pie de la letra la afirmación de Colt Gary, cuando dijo que había eliminado su cuenta de Discord, sin verificar a fondo si la cuenta seguía activa. Dado que el correo electrónico vinculado a la cuenta estaba registrado a nombre de Gary, debería haberse hecho un mayor esfuerzo por reunir pruebas sustanciales. La sheriff del condado de Jackson, Janice Mangum, defendió sus acciones tras el incidente afirmando: «No es que no lo investigáramos, no es que no hiciéramos nada. Sin embargo,
Esta declaración no sirve de mucho ante la falta de medidas proactivas adoptadas. En los últimos 10 años ha habido un impulso para que los estudiantes informen de cualquier comportamiento sospechoso o amenazador que observen, y las escuelas y las fuerzas del orden han desarrollado métodos más sólidos para gestionar estos informes. Estas estrategias se basan en la observación bien fundamentada de que la mayoría de los autores de tiroteos en centros escolares revelan sus intenciones de antemano, mediante signos manifiestos o comunicaciones directas con compañeros o familiares. Este fue precisamente el caso de Gary, de 14 años, en 2023, y sin embargo, no se tomaron medidas decisivas a tiempo. En los casos en que las fuerzas de seguridad alertan a un centro escolar sobre un alumno que ha negado haber proferido amenazas en Internet, como ocurrió en Georgia, un equipo de evaluación de amenazas suele consultar con los profesores del alumno para detectar cualquier otro comportamiento preocupante. Medidas sencillas, como asignar a un miembro del personal que se ponga regularmente en contacto con el alumno, pueden ayudar a crear un sentimiento de pertenencia y garantizar que el alumno tenga un adulto de confianza al que acudir. Lamentablemente, en este caso, no se tomaron estas medidas. Ni el FBI ni la oficina del sheriff hicieron un seguimiento adecuado. También es importante señalar que Georgia carece de leyes de protección de riesgo extremo, también conocidas como leyes de bandera roja, que están presentes en otros 29 estados. Estas leyes facultan a los tribunales para restringir temporalmente el acceso de una persona a las armas de fuego si se considera una amenaza para sí misma o para los demás, lo que puede evitar tragedias antes de que se produzcan. Pero no es la primera vez que el FBI muestra negligencia. Permítanme poner como ejemplo el tiroteo del Instituto de Parkland, que ocurrió el 14 de febrero de 2018. Ese trágico día, Nicholas Cruz, de 19 años, abrió fuego contra los estudiantes y el personal de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en la ciudad de Parkland, Florida, en el área metropolitana de Miami, matando a 17 personas e hiriendo a otras 17. Resulta profundamente alarmante que 5 meses antes de que se produjera ese trágico incidente, el FBI recibiera una advertencia sobre una posible amenaza de tiroteo en una escuela vinculada a un comentario de YouTube. El comentario, que decía «Voy a ser un tirador escolar profesional», fue dejado bajo el nombre de Nicholas Cruz. Ben Bennett, un videoblogger de YouTube de Mississippi, descubrió este alarmante mensaje en uno de sus vídeos en septiembre y alertó rápidamente al FBI. ¿Y qué hizo el FBI? Pues la respuesta del FBI careció de seriedad. A pesar de la rápida actuación de Bennett, el FBI no comunicó esta amenaza potencial a las fuerzas de seguridad locales. Agentes de la oficina del FBI en Mississippi se pusieron en contacto con Bennett y le entrevistaron en persona en su oficina a la mañana siguiente. Bennett informó a los agentes de que no tenía más información sobre el usuario que estaba detrás del inquietante comentario. Después de esta entrevista, no hubo más comunicación entre Bennett y el FBI hasta que se produjo un acontecimiento significativo. Solo después de que Nicholas Cruz fuera detenido en relación con un tiroteo en una escuela, Bennett recibió otra llamada del FBI, esta vez de un agente de la oficina de campo de Miami, que estaba haciendo un seguimiento del incidente denunciado en septiembre. Esta secuencia de eventos pone de relieve una brecha crítica en el manejo de información que podría salvar vidas. Y eso no es todo. El tiroteo de Fort Hood de 2009 reveló cómo el FBI manejó mal la información relativa al tirador llamado Nidal Malik Hassan. El 5 de noviembre de 2009 se produjo un tiroteo masivo en Fort Hood, ahora llamado Fort Cavazos, Texas, donde un comandante y psiquiatra del ejército de EEUU disparó mortalmente a 13 personas e hirió a más de 30 personas. Se convirtió en el tiroteo masivo más mortífero en una base militar estadounidense y en el atentado terrorista más mortífero en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de entonces. En 2012, un informe detallado aportó nuevos datos sobre la incapacidad de los funcionarios antiterroristas para responder adecuadamente a la comunicación entre el comandante Nidal Hassan y el conocido terrorista Anwar al-Awlaki. El documento de 173 páginas, cuyo autor es William Webster, exdirector del FBI y de la CIA, esboza lagunas críticas en las políticas y procedimientos del FBI que no impidieron el trágico tiroteo. Según el informe, entre diciembre de 2008 y junio de 2009, hubo 18 intercambios de correos electrónicos entre Hassan y al-Awlaki, aunque un grupo de trabajo conjunto sobre terrorismo de San Diego, que estaba investigando a al-Awlaki, reenvió 2 de estos correos electrónicos a otro grupo de trabajo de la zona de Washington, D.C., donde residía Hassan.
no se compartió adecuadamente una comunicación que podría haber sido crucial. El informe criticaba a la oficina de campo del FBI en Washington por no haber transmitido estos correos electrónicos al Departamento de Defensa, empleador de Hassan, lo que ponía de relieve un descuido importante. El FBI no consideró que los correos electrónicos fueran indicativos de actividades terroristas y estimó que su contenido era demasiado delicado para seguir distribuyéndolo, alegando que visitar sitios web extremistas no constituye por sí solo una base para actuar. Esta decisión fue objeto de escrutinio, especialmente dadas las amenazas potenciales esbozadas en la comunicación. Como resultado de estas conclusiones, el FBI reconoció deficiencias en la orientación política, la tecnología, los protocolos de revisión de la información y la formación del FBI. En respuesta a las 18 recomendaciones formuladas en el informe de Webster, el FBI afirmó que ya había empezado a aplicar cambios para subsanar estas deficiencias y mejorar su respuesta a amenazas similares en el futuro. Y luego está el tiroteo de la discoteca Pulse, ocurrido el 12 de junio de 2016 en Orlando, Florida. El tirador, Omar Mateen, mató a 49 personas e hirió a otras 53 en un horrible acto de violencia que duró varias horas antes de ser abatido por la policía. Esta tragedia no solo puso de manifiesto importantes lagunas en el protocolo del FBI, sino también fallos críticos, tanto en la gestión de la información previa al incidente como en la respuesta en tiempo real. Antes del atentado, Mateen estaba en el punto de mira del FBI por sus posibles vínculos con el terrorismo. La oficina había investigado previamente a Mateen en 2013 y 2014, tras las declaraciones que hizo a sus compañeros de trabajo, alegando posibles vínculos terroristas y un comportamiento que sugería radicalización. A pesar de estas investigaciones, el FBI cerró su investigación sobre Mateen, concluyendo que no era una amenaza. Esta decisión se basó principalmente en la evaluación de que sus declaraciones no corroboraban una amenaza creíble de terrorismo y que no tenía conexiones significativas con grupos terroristas conocidos. Según el director del FBI en aquel momento, Mateen figuraba en una lista de vigilancia terrorista y los meses de intensa investigación no produjeron pruebas suficientes para detenerlo. Defendió la actuación de su agencia en las investigaciones anteriores y dijo que no había indicios de que los agentes del FBI en Florida hubieran perdido ninguna oportunidad de detener o procesar a Mateen antes de la matanza. Una de las críticas más significativas a la actuación del FBI en el caso Mateen fue lo inadecuado de su seguimiento. Tras la investigación inicial, no hubo una vigilancia continuada ni un análisis más profundo de las actividades y los círculos sociales de Mateen que pudieran haber puesto de manifiesto su creciente potencial de riesgo. Sus posteriores compras de armas de fuego pasaron desapercibidas a las autoridades, a pesar de que el FBI las había investigado previamente. Al parecer, en las semanas previas al atentado, el comportamiento y la retórica de Mateen se volvieron más amenazadores, pero esto no desencadenó ninguna nueva investigación o vigilancia. Esta laguna pone de manifiesto un fallo crítico en la comunicación y la coordinación que podría haber provocado una reevaluación de su nivel de amenaza. No se hizo nada para evitar el tiroteo, que se convirtió en el ataque terrorista más mortífero en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre, y en el tiroteo masivo más mortífero de la historia moderna de Estados Unidos, hasta el tiroteo de Las Vegas de 2017. Ahora, a medida que he analizado los fallos y las oportunidades perdidas que caracterizaron el incidente del 2017 Instituto Apalachee y otros tiroteos, se ha hecho evidente que tales descuidos no son hechos aislados, sino parte de una tendencia preocupante en el aumento de los tiroteos masivos en todo Estados Unidos. De hecho, el incidente del Instituto Apalachee se convirtió en el 385 tiroteo masivo en Estados Unidos en 2024. El tema recurrente de las señales de alarma no detectadas y las respuestas inadecuadas a las amenazas exigen un examen más amplio de la forma en que las escuelas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley están equipados actualmente para hacer frente a posibles peligros. Si no se toman medidas drásticas, solo se conseguirá que aumenten los tiroteos escolares en el futuro. El aumento de los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos. El tiroteo en la escuela de Georgia es el último suceso trágico de una angustiosa tendencia en Estados Unidos, donde las escuelas se han convertido en objetivos de la violencia de masas. Esta tendencia al aumento de los tiroteos en las escuelas ha suscitado una gran preocupación por la seguridad en los centros educativos y ha desencadenado intensos debates sobre la legislación en materia de armas y sobre cómo proteger eficazmente a los alumnos y al personal. La pregunta apremiante sigue siendo: ¿por qué se ha hecho tan poco para abordar este problema?
Este incidente no es más que uno de una serie de muchos tiroteos en centros escolares que se han producido en los últimos años. Por ejemplo, en marzo de 2023, la Covenant School de Nashville se convirtió en otra sombría estadística y en el tiroteo masivo más mortífero de la historia de Tennessee. Aiden Hale, de 28 años, mató a 3 niños de 9 años y a 3 adultos antes de ser abatido por la policía. El tirador de la escuela de Nashville, Audrey Hale, escribió en una entrada de su diario que decía: «Quiero que mi masacre termine de una manera de la que Eric Harris y Dylan Klebold estarían orgullosos». Se refería a enorgullecer a los infames tiradores de Columbine, los 2 autores de la masacre del Instituto Columbine, el 20 de abril de 1999, donde asesinaron a 12 estudiantes y un profesor. En 2024, Columbine sigue siendo el tiroteo escolar más mortífero de Colorado y uno de los tiroteos masivos más mortíferos de Estados Unidos. Hale escribió en el diario: «Hoy es el día. Por fin ha llegado el día. No puedo creer que esté aquí. No sé cómo he podido llegar hasta aquí, pero aquí estoy». También escribió: «Estoy un poco nerviosa, pero emocionada también. He estado emocionada las últimas 2 semanas». En mayo de 2022, el tiroteo de la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas, se convirtió en uno de los tiroteos masivos más devastadores de la historia de Estados Unidos, sobre todo por la corta edad de la mayoría de las víctimas. Un hombre armado, identificado más tarde como Salvador Ramos, de 18 años, entró en las instalaciones y desencadenó un espeluznante ataque que dejó 19 niños y 2 profesores muertos. Los acontecimientos se desarrollaron en un día escolar normal, cuando el pistolero estrelló inicialmente su vehículo cerca del recinto escolar después de disparar a su abuela en su casa. A pesar del caos del accidente, la respuesta fue trágicamente lenta. Armado con un rifle semiautomático, se introdujo en la escuela por una puerta trasera no cerrada, lo que más tarde suscitó importantes críticas en relación con las medidas de seguridad de la escuela. Una vez dentro, se atrincheró en un aula de 4º curso, donde se produjeron todos los asesinatos. La mayor parte de los disparos se produjeron en el interior del edificio en los primeros minutos. Ramos permaneció en el aula durante más de 1 hora, mientras la policía armada permanecía fuera del aula y del edificio. La respuesta de las fuerzas del orden fue duramente criticada. Los informes y los vídeos de vigilancia mostraron que los agentes de policía esperaron más de 77 minutos antes de entrar en el aula para enfrentarse al pistolero. Este retraso fue crítico y pudo costar vidas. Durante ese tiempo, los niños que se encontraban en el aula, presas del pánico, hicieron varias llamadas al 911 pidiendo ayuda. La vacilación de los agentes a la hora de enfrentarse antes al tirador provocó una protesta nacional y dio lugar a una amplia exigencia de responsabilidades. El impacto del tiroteo fue más allá de la comunidad inmediata y provocó indignación nacional e internacional. Suscitó debates sobre las leyes de control de armas, los protocolos de seguridad escolar y el apoyo a la salud mental de los estudiantes. El tiroteo no solo puso de manifiesto la urgente necesidad de medidas de seguridad más estrictas en las escuelas, sino que también planteó cuestiones sobre el acceso a las armas, ya que el autor del tiroteo había adquirido legalmente las armas de fuego utilizadas en el ataque poco después de cumplir 18 años. El Departamento de Seguridad Pública de Texas informa de que, en septiembre de 2021, Ramos pidió a su hermana mayor que le comprara un arma, pero ella se negó. El 17 de mayo de 2022, justo un día después de cumplir 18 años, adquirió legalmente un rifle semiautomático Smith & Wesson en una armería cercana. 3 días después de esta compra, compró otro rifle. Además, colgó una foto de 2 rifles en su cuenta de Instagram. 3 días antes del tiroteo, Ramos también había mostrado un comportamiento inquietante en Internet que pasó desapercibido. Antes del tiroteo, envió 3 mensajes privados a una chica alemana de 15 años a la que había conocido por Internet. El primer mensaje decía que iba a disparar a su abuela. El segundo mensaje decía que había disparado a su abuela. El tercer mensaje, enviado unos 15 minutos antes del tiroteo, decía que iba a abrir fuego en una escuela primaria. La chica se limitó a responder «guay» a sus mensajes. Más tarde fue juzgada en Frankfurt, Alemania, y declarada culpable de no denunciar los delitos planeados. También está el tiroteo del Instituto Oxford, ocurrido en Michigan el 30 de noviembre de 2021. El tirador, un joven de 15 años llamado Ethan Robert Crumbley, abrió fuego contra sus compañeros y profesores durante una jornada escolar normal, lo que provocó la muerte de 4 estudiantes y heridas a otros 7, entre ellos un profesor. El incidente comenzó cuando el tirador salió de un cuarto de baño con una pistola semiautomática y empezó a disparar contra los alumnos que se encontraban en el pasillo. Se movió metódicamente,
apuntando y disparando a sus víctimas mientras intentaban huir o esconderse. El ataque duró aproximadamente 5 minutos antes de que las fuerzas del orden llegaran al lugar y el tirador se rindiera. Este atentado fue especialmente impactante debido a la edad del autor y a la minuciosa planificación que parecía haber llevado a cabo. La investigación reveló que la pistola utilizada en el tiroteo había sido comprada por el padre del tirador pocos días antes del incidente, y que éste tenía acceso a ella. También se descubrieron detalles escalofriantes, como vídeos grabados por el tirador la noche anterior al ataque, en los que esbozaba sus intenciones de tirotear la escuela. Por cierto, se presentaron demandas contra el distrito escolar, Oxford Community Schools, alegando negligencia por parte de los funcionarios de la escuela hacia las señales de advertencia exhibidas por Crumbley que precedieron al tiroteo. En la escuela habían surgido varios indicadores alarmantes, uno de los cuales era una inquietante ilustración realizada por Crumbley en su clase de matemáticas la mañana del tiroteo. El dibujo mostraba un arma de fuego junto a una figura que parecía estar sangrando. Esto provocó una reunión con el consejero escolar, el decano de estudiantes, el adolescente y sus padres. Las actas judiciales indican que, durante la reunión, la familia no reveló la existencia del arma, y los funcionarios del centro no preguntaron si el adolescente tenía acceso a armas de fuego. Si la escuela hubiera actuado con rapidez, la tragedia podría haberse evitado. La trágica frecuencia de los tiroteos en centros escolares pone de relieve numerosos casos en los que una actuación decisiva de las autoridades y los centros educativos podría haber salvado muchas vidas. Una y otra vez, vemos que las respuestas rápidas y eficaces pueden marcar una diferencia significativa en la prevención de estas tragedias. Solo cabe esperar que este reciente tiroteo en la escuela de Apalachee sirva de llamada de atención a los responsables de la toma de decisiones. Gracias por ver este vídeo. Si le ha gustado, consulte el contenido sugerido en su pantalla haciendo clic en una de las tarjetas que aparecen.